Buenas noches. Te saluda el pastor Ezequiel Orozco del ministerio El Arca del Nuevo Pacto. Hoy estamos en lunes 10, ¿verdad? De el año 2025. Damos gracias a Dios, al Eterno, que nos permite, ¿verdad?, acá en la ciudad de New York poder grabar este video con mucho amor y cariño, ¿verdad?, para todos los seguidores de la plataforma Asociación Internacional El Arca del Nuevo Pacto, también a través de YouTube como El Arca del Nuevo Pacto. Bueno, también estamos en TikTok a través de Profeta-Orozco, creo que así estamos, ¿verdad? Y bueno, damos gracias al Eterno que nos permite hacer esta grabación después de prácticamente 11 años tiene el niño, ¿verdad? 11 años. En el 2002 yo conocí a la familia, el matrimonio, mi hermano Royce, Eduardo Zamora, y nuestra hermanita Susana Royce, ¿verdad? Y damos gracias a Dios, muy agradecido por tantas cosas que Dios ha hecho. Quiero enfatizar, ¿verdad?, que en esta noche me acompaña nuestra hermanita Adelaida. Nos está visitando desde Nicaragua. Estamos actualmente acá grabando desde la ciudad de New York este hermoso testimonio. Quiero hacer una referencia bíblica, ¿verdad?, de las promesas que Dios ha hecho a este ministerio, un ministerio profético, un ministerio de liberación, un ministerio donde Dios viene haciendo grandes cosas sobrenaturales, podemos decirlo. Voy a basarme en Éxodo 34:10, que es el punto de partida donde Dios nos ha bendecido, ¿verdad?, con esa hermosa promesa, digamos que a mi persona, ¿verdad?, como el llamado directo de parte de Dios. Y quiero darle honra al Señor, ¿verdad? En Éxodo 34:10 así dice su palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su amado Espíritu. Amén. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Dios ha sido fiel en gran manera, ¿verdad? Durante mucho tiempo, prácticamente tengo 27 años de haber aceptado al Señor. Recuerdo, ¿verdad?, que en mis inicios nunca pensé que Dios haría grandes cosas a través de mí, a través, ¿verdad?, de este ministerio que el Señor me ha concebido poder ministrar, ¿verdad?, durante tantos años. Y en esta noche, ¿verdad?, quiero presentar a mi hermanita Adelaida. Amén. Bendiciones, hermano. Un honor estar aquí acompañado del pastor Ezequiel Orozco y compartiendo con ustedes este testimonio, glorificando el nombre de Dios para alentar nuestros corazones a llenarse de fe y a creer que tenemos un Dios todopoderoso y hacedor de maravillas y milagros. Amén, así es. Quiero también, ¿verdad?, enfatizar en esta preciosa noche algo muy especial, de qué manera yo, ¿verdad?, prácticamente pude llegar a esta familia, cómo Dios viene enlazando punto a punto y paso a paso todas las cosas, porque a veces nosotros pensamos que para Dios, ¿verdad?, las cosas, o decir de esta manera, para nosotros pensamos que todo pasa porque, bueno, la vida nos va llevando de un punto a otro, y a veces pensamos nosotros que existe la casualidad. Pero en el lenguaje de Dios no existe la casualidad. En el lenguaje de Dios existe planes y propósitos, ¿verdad? En esta noche para mí es un honor, es un gran privilegio. Ustedes no saben cuántas noches estuve orando bastante al Señor, ¿verdad?, para que Dios concediera
el milagro. No solamente, bueno, el milagro voy a decir de esta manera, que esta sierva pudiera llegar a esta ciudad, ¿verdad? Pudiera viajar, pudiera ella estar, ¿verdad? Pudiéramos estar de esta manera juntos. Porque nosotros hemos testificado a lo largo de todos los años, en aniversarios, en cultos especiales, en cultos donde el Ministerio del Arca del Nuevo Pacto ha hecho presencia en el hogar de nuestra hermana Adelaida, nuestro hermano Eduardo. Y hoy en esta noche marca una trascendencia espiritual muy especial, ¿verdad? Que a lo largo de todo este tiempo yo los conocí a ellos en el 2002. ¿De qué manera? Bueno, en el plan y propósito de Dios fui invitado a la iglesia El Camino allá por el barrio, ¿cómo se llama ese barrio? Por el Puente Paraísito. Puente del Paraísito, ¿verdad? En ese sector, por ahí hay una iglesia de Dios que se llama El Camino, ¿verdad? El Camino. Yo recibí una invitación de un hermano pastor que se llama Ricardo. ¿Cómo son las cosas, no? Que antes de eso, a través de una revelación, yo conocí a la suegra del hermano Ricardo. A través de esa suegra recibí la invitación, porque en ese hogar conocí al pastor Ricardo. A través del pastor, de la familia, esta sierva, ¿verdad? Dios me la presentó a través de una revelación. Hilda Castañeda es su nombre, ahorita traigo a memoria. Dios hizo una maravilla en esa familia. Vea cómo el plan de Dios. En esta familia Dios hace algo especial, algo sobrenatural, milagros en esta familia. A través de ese milagro, un domingo recuerdo, el pastor, ¿verdad? Con su esposa, hija de la hermana Hilda Castañeda, van a visitar el hogar. Conozco al pastor y ahí fue el hilo que Dios me mueve, ¿verdad? Al barrio El Paraísito, ahí, ¿verdad? Donde está la iglesia El Camino. Entonces Dios hace el milagro en esa familia. Conozco al pastor. Luego la sierva es el canal que Dios usa para que el pastor a mí me invite a la iglesia El Camino. Vamos a la iglesia El Camino y ahí conozco la familia Zamora. Mire cómo todas las cosas Dios las va enlazando y encajando en un plan muy bello y en un propósito sobrenatural, ¿verdad? En los planes de Dios ya estaba bendecir este matrimonio con ese hermoso milagro. Hoy estamos por acá, ¿verdad? Compartiendo, grabando este material. Porque aquellos que no crean por la palabra, dice la Biblia que entonces por los milagros tú vas a venir a Jesucristo. Tú vas a ser tocado e impactado por este testimonio de esta sierva que ella clamó, creyó al Señor. Tocamos esa puerta en fe, en oración, en propósito, en milagro, en el plan que Dios tenía para este matrimonio y recibió su bendición. Quiero también recalcar, ¿verdad?, que Dios me envía a la iglesia El Camino. Allí ministramos a la familia Zamora. Todavía no la conocía a ella en ese momento, ni conocí a nuestro hermano Eduardo, ¿verdad?, que es una gran persona. Quiero dejar un pequeño espacio para mencionar que es un gran siervo de Dios. Durante todos estos años, desde el 2002 prácticamente hasta este momento, el siervo Eduardo Zamora ha sido un hombre fiel al Señor, un hombre íntegro, ¿verdad?, de testimonio, un siervo que Dios ha levantado grandemente con una palabra de enseñanza muy linda, ¿verdad? Dios lo ha llevado a dimensiones proféticas especiales. Desde el momento que Dios me permite conocer esta familia, hicimos un clic espiritual y Dios viene avanzando con ellos, ¿verdad? En el 2002 prácticamente, cuéntanos, hermana Adelaida, cómo comienza el proceso, ¿verdad?, cuando nos conocimos. Sí, nosotros tuvimos el privilegio de conocer al pastor dentro del núcleo de la familia Zamora. Recuerdo que estábamos en proceso todavía de noviazgo, mi esposo y yo, y fue ahí en un culto en la iglesia que menciona el pastor donde se nos revela la primera palabra de que el Señor respaldaba nuestra unión, nuestro matrimonio.
Y así fuimos avanzando y en el año 2004 nosotros nos casamos y bueno, continúo con el testimonio, Amén, ¿verdad? claro, Porque ahí hay que ver algo hubo interesante. un tiempo, ¿verdad? El De tiempo relación, de oración, de convivencia en la parte Ajá. espiritual. El pastor Ezequiel siempre ha velado por nosotros como ovejas y nos ha formado espiritualmente en esa relación, esa intimidad con Dios. Y sobre todo nos ha guiado a crecer en fe, a creerle al Señor y a creer en sus palabras, en su revelación, porque es un privilegio que el Señor revele cuál es su intención, su propósito para cada una de nuestras vidas. Y así avanzamos al año 2004, donde nosotros nos casamos y dijimos, bueno, vamos a esperar un tiempo para tener bebé. Siempre en la mente del hombre está creer que nosotros tenemos el control de nuestra vida y realmente nuestra vida no nos pertenece a nosotros, ni nuestro plan, ni nuestra historia nos pertenece, le pertenece a Dios con un propósito, como lo dice el pastor. Y así planificamos no tener bebé por 4 años. Y cuando por fin se dieron las condiciones en el plano humano, dijimos, bueno, ya estamos listos, ahora sí queremos un bebé. Y resulta que comenzamos a buscar el bebé y el bebé no llegaba. Consultamos médicos, al parecer todo estaba bien, pero el bebé no llegaba. Entonces se imaginarán una mujer que no tenía bebés, cómo fue la angustia, la desesperación, un matrimonio sin hijos. Y bueno, fue un proceso muy duro. Un proceso duro, muy duro. ¿Verdad? En ese momento, cuando en un hogar, ¿verdad? Se comienza a pelear una bendición prácticamente, se anhela, se desea. Y ahí es donde ya Dios prácticamente comienza a trabajar, ¿verdad? Y hay algo interesante porque siendo novios, recuerdo que estábamos comprando una bebida en una gasolinera y en el camino nos encontramos el zapatito tejido de un bebé, un zapatito blanco. Y dijimos, ay, este es el zapatito de nuestro bebé, van a ser los zapatitos de nuestro bebé. Y en el proceso donde nosotros deseábamos un bebé y no podíamos tenerlo, recuerdo que en la iglesia hicieron un culto y el pastor dijo, traigan un símbolo de lo que ustedes anhelan de parte de Dios. Y yo llevé ese zapatito tejido y le clamaba al Señor con todo mi corazón en cada altar que yo visitaba. Y me disculpan si me impresiono porque realmente claro, traer a memoria volver a ese momento realmente es muy impresionante. Y bueno, es parte de ese testimonio, ¿verdad? De cómo el Señor cambia nuestro lamento en danza, en alegría, en gozo. Y lo que ustedes ven ahorita es ese lamento que yo revivo en ese momento de decirle al Señor, yo quiero mi hijo, quiero ese regalo. Y en cada altar, así como Ana clamaba en los altares por un hijo, igual yo en cada altar que yo me postraba, yo le pedía al Señor que me diera un hijo. Y así fue cuando el siervo Ezequiel llega a nuestras vidas y da la revelación de parte del Señor y nos dice, el Señor tiene en su propósito darles un hijo y el Señor ha dicho que ustedes van a tener un hijo. Claro. Y les estoy diciendo 6 años antes de que nuestro bebé llegara a nuestras vidas. Imagínense, fue una espera de 6 años, una prueba de fe sumamente grande. Y bueno, el pastor podrá comentar lo que de parte de él experimentó, ¿verdad? En relación a nuestro matrimonio. Claro, permítame un segundo ahí. Vamos a hacer un énfasis. ¿Verdad? Cuando yo recuerdo, ¿verdad? Que visitamos la familia Zamora, que inclusive antes de su milagro, Dios había hecho un milagro anterior. Recuerda, ¿verdad? Dios da una palabra cuando estamos ministrando en la iglesia El Camino. Recuerdo que conozco la familia Zamora y en ese momento hacemos clic primero con la familia Zamora, ¿verdad? Que es la familia del esposo de nuestra hermanita Adelaida. Y recuerdo yo que el Señor dice, bueno,
yo voy a hacer mecanismo y voy a abrir camino para que tú no solamente visites acá la iglesia y los ministres, sino que se va a cumplir a mi tiempo lo que tú estás profetizando y luego vas a visitar el hogar, ¿verdad? En ese momento Dios hace maravillas y el Señor nos envía al hogar. Había una sierva, la hermanita Ana, ¿verdad? Sí. No es casualidad que ella se llame Ana, ¿verdad? Sí. Ana Zamora. Es Recuerdo, sí, ¿verdad? Mi cuñada, su cuñada, Ana. exactamente. Recuerdo yo que, bueno, cuando ministramos esta familia, había algo que faltaba hacer más por Dios. Y yo tenía revelación y el Señor me inquietaba para ese lado, me inclinaba la balanza hacia allá. Y yo decía, Señor, bueno, seguirás haciendo cosas grandes en esta familia. Voy a esperar tu dirección. Voy a esperar que sea tu espíritu el que me mueva hacia allá. Y no pasó ni mucho tiempo cuando pasó el asunto, ¿verdad?, de la herencia. Porque Sí. esa fue la primera profecía que el Señor nos usa para soltar prácticamente, ¿verdad?, a la familia. Y inmediatamente cuando se da el milagro de esa profecía, recibimos una invitación porque ya estaba la bendición que Dios había profetizado. Y vean cómo Dios, ¿verdad?, va juntando una cosa con otra. Llegamos a un culto de acción de gracias familiar, ¿verdad?, donde yo fui invitado. Entonces entendí, Señor, es el momento, es el tiempo de volver a visitar esta familia. Y cuando estamos en ese lugar, ya estamos en el hogar, ¿verdad?, de la familia Zamora, en la celebración, viene la parte donde vamos a ministrar nuevamente a la familia, y ahí es donde baja el rema nuevamente profético hacia este siervo, ¿verdad? Y viene la palabra, porque yo veía llorar a su cuñada, y yo le decía, Señor, en el espíritu, ¿y por qué tu hija llora? Y no es casualidad que se llamaba Ana también, ¿no? Como Ana, el testimonio, ¿verdad? Que luego esta mujer venía bastante a llorarle al Señor, a humillarse al templo. Y prácticamente luego Dios la viene a bendecir y nace el siervo Samuel, ¿verdad? Que ella le dijo, Señor, si tú me das esta bendición, yo te prometo que lo dedicaré 100% para tu obra. Lo dedicaré para ti, Señor, te lo entregaré en tu mano, ¿verdad? Y qué linda bendición. Recuerdo que cuando viene la parte de que Dios me dice, es que hijo mío, yo voy a glorificarme en esa vida, voy a hacer un milagro sobrenatural en ella. Y ella no sabe, pero tú vas a profetizar sobre ese vientre, porque ese vientre está estéril en este momento, ¿verdad? No sabiendo yo que luego Dios iba a traer otra bendición, ¿verdad? Y ahí es donde usted recibe la noticia, ¿verdad? Que la sierva recibe la palabra. Así es, así es. Y sobre todo que el Señor viene preparando nuestro camino de fe. Y para mí el testimonio de mi cuñada fue una preparación también de ver cómo Dios obra en maravillas y cómo Dios puede hacer milagros con otras personas, y eso alimenta nuestra fe. Y luego en la línea de milagros, pues fui yo la que seguí, ¿verdad? En Sí, esa misma línea, siempre con la palabra y la revelación profética de Dios de que Él iba a darnos un hijo. Y así pasó mucho tiempo y fuimos avanzando y no llegaba el bebé, pero siempre teníamos la promesa del Señor. Siempre digo en el testimonio que cuando uno tiene su milagro y puede abrazarlo, es muy fácil decir, sí, yo tuve fe, Dios me dio mi milagro, pero cuando estamos en ese proceso donde el Señor va tratando con nosotros, cuando nos hace pasar ese desierto para fortalecer nuestra fe, no es fácil. Uno batalla con uno mismo y hasta cae uno en la simpleza y en el atrevimiento de dudar de Dios, porque casualmente es cuando nuestra fe es puesta a prueba. Entonces, siempre me gusta recordar, y ahí entra también el pastor Ezequiel,
que una mañana yo me levanté amargada y yo le decía al Señor, bueno Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo yo voy a tener mi milagro? Yo ya voy para vieja, porque imagínense que uno como mujer siente que los años avanzan y uno siente la presión de cómo responde su organismo, la misma presión social que le dicen las personas, y ay, estás de haragana, no quieres tener niños, ¿y qué pasó? Y bueno, es un trauma, ¿verdad? A todo nivel, pero lo más importante es que uno, bueno, tiene que batallar. Entonces yo ese día me levanté y yo le decía al Señor reclamándole, bueno, Señor, ¿cuándo ese milagro? Va a aparecer un ancianito, mi esposo, con el bebé, va a andar en el parque llevando un carrito y van a creer que es su abuelito, no van a creer que es su papá. Y bueno, yo me levanté así muy amargada. Y ese día llegó el hermano Ezequiel, el pastor, y dice, el Señor ha puesto en mi corazón que viniera a esta casa y viniera a orar por ustedes. Y yo sabía lo que le había dicho al Señor esa mañana. Y el pastor comenzó a orar, ministró a mi esposo y luego se me paró enfrente y yo dije, ay Señor, aquí Dios ya viene, que me va a reprender por lo que dije en la mañana. Y el pastor me dijo estas palabras, me dijo, dice el Señor que Él escuchó lo que le dijiste esta mañana. Imagínese usted qué poderoso es y cómo con solo el hecho de recordarlo, créanme que a mí me impresiona tanto ver la manera en que Dios se revela en nuestras vidas y nos habla. Sí. Y dijo que Él escuchó lo que le dijiste esta mañana, que Él sabe lo que te ha prometido y que Él nunca llega tarde. Y con esa palabra, hermanos, yo pude sobrevivir, soportar, aguantar, porque mi hijo llegó como 3 años después de esa palabra. Y al que nos está viendo con estas lágrimas que se derraman de mis ojos, quiero decirle que si Dios ha dado una promesa a su vida, recuerde que Él nunca llega tarde, que los tiempos de Dios son perfectos y que Él cumple sus promesas y que Él usa a siervos como el pastor Ezequiel para ser de bendición a la vida de muchas personas y para poder traer a nuestras vidas esa palabra que quizás no tenemos el don de escucharla audiblemente, pero sí que el Señor usa siervos como el pastor Ezequiel para revelarse a nuestras vidas. Y así fue pastor Ezequiel. Yo recuerdo que esa mañana que usted dice, ¿verdad? Que llegamos, normalmente yo no acostumbro llegar a los hogares por llegar, no soy de los que anda visitando a todo mundo, ¿verdad? Por visitar. Esa madrugada recuerdo que el Señor me levantó a orar y como siempre, ponte a orar, me dice el Señor, ¿verdad? Y comienzo a orar y comienzo a orar. Y en esa oración me dice, vas a ir a visitar a mi sierva Adelaida, porque aquí ella llora por su bendición, y vas a llevar esta palabra. Dile que yo escuché lo que ella dijo de sus labios. Amén. Y que su bendición viene en camino. Que soporte y aguante un tiempo más mi tiempo, porque he aquí que yo la voy a bendecir, ¿verdad? Entonces recuerdo que esa mañana andábamos en el agitreo de pastoral, ¿verdad? Porque siempre andamos ocupados en una cosa y otra. Recibimos una llamada de una persona, recibimos otra llamada, pero el Espíritu nunca olvida lo que dice, el Espíritu nunca olvida lo que guía. Y esa mañana recuerdo que el Señor me tenía inquieto, y Señor, pero ¿qué pasa? Le decía yo, ¿por qué me tienes inquieto? Ve donde mi sierva Adelaida. Y en ese momento caigo, Señor, si me hablaste esta madrugada de llevar esta palabra, este mensaje, en ese momento voy para allá, ¿verdad? Y encuentro a la sierva como de malcriada. Estaba para acá, estaba para allá. Y yo la quedaba viendo, ¿verdad? Porque estaba caminando para acá y para allá. Sí, porque y llegamos a ministrar el hogar. Entonces cuando llego y pito, ella sabía que cuando Dios me manda es que es cosa seria, es cosa que Dios algo va a hacer. Entonces en el amor de Cristo, ¿verdad? Para mí es una gran bendición
poder ser un canal que Dios use para bendecir a las personas. Créanme lo que en el fondo de mi corazón yo quisiera que Dios le respondiera a todititos todos. Que quisiera que fueran las cosas como la sopa marucha, que dicen en 3 minutos, pum, un milagro, un milagro, otro. Pero déjenme decirles que Dios no llega tarde. Amén. A veces el Señor tiene que procesar nuestro carácter. A veces las bendiciones no se retienen porque Dios quiera retenerlas, sino por el carácter que tú tienes, de la manera que tú te comportas con Dios, o de la manera que tú vas cuidando tu matrimonio. Porque a veces hay ataduras y hay puertas que se abren. Una de ellas es la desconfianza, otra es la ira, el enojo. Bueno, hay tantas cosas en las cuales el diablo opera que las bendiciones Dios las retiene. Porque déjame decirte, tú que vas a ver este testimonio, déjame decirte, mujer, esposo, porque yo sé que muchos van a ser tocados, impactados por esta grabación. Y déjame decirte que no solamente depende de Dios que tú recibas tu respuesta y tu bendición, sino depende de los dos. Depende del esposo que tenga fe primero. Depende del esposo que cuide su hogar y como sacerdote sepa administrar su casa. Porque Dios no te va a traer una bendición donde hay contienda, donde hay ira, donde hay enojo, donde hay pleito. Dios no te va a traer una bendición que viene a sufrir, que viene ¿verdad? A crearse en un ambiente, en una atmósfera de pleito, en una atmósfera de contienda, en una atmósfera de ira. Dios no trabaja así. Al principio Dios bendice a Adán y lo trae a señorear sobre todas las cosas. Cuando Dios ve que el hombre está solo, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, voy a traerle a una varona que le acompañe, que sea ayuda idónea. Y en ese ambiente es que Dios se mueve, ¿verdad? Porque Dios quiere que las cosas se manejen en un núcleo familiar. La Biblia dice que los frutos del Espíritu son paz, son gozo, templanza, benignidad. Y estas cosas son por las cuales el diablo no puede contra eso. Quiero también, ¿verdad?, mencionar que ese día que Dios me envía a la sierva, ya el Señor a mí me la había mostrado que ella caminaba para un lado y otro. Y me decía el Señor, ella está desesperada porque ella quiere ya el milagro. Quiere ya el milagro. Y más sin embargo, Dios envía la palabra, una antesala de la palabra. Y le manda a decir Dios que tenga paciencia, que le va a dar su bendición, pero que espere el tiempo de Él. Y ahí es donde nos aparecemos, ¿verdad, sierva? Y Dios pues hace el clic inmediatamente con ella. Ella entiende que se conforta con la palabra profética. Y bueno, dice, ya Dios dijo que me lo va a dar. Entonces activa su fe y se consoló, sí, ¿verdad? Luego yo quiero traer a memoria también que ya una vez que conocí, ¿verdad?, esta familia, ha sido una familia de mucha bendición. Han sido prácticamente un matrimonio y una familia fiel. Y quiero, ¿verdad?, mencionar en este testimonio y recomendar a todas las familias que trabajan con el pastor Ezequiel en el Arca del Nuevo Pacto, que permanezcamos fiel como familia. Somos familia. Ese es el nuevo lema que venimos manejando de 3-4 años atrás. Somos el Arca del Nuevo Pacto. Somos familia. Cuidémonos mutuamente y amemos la casa del Señor. Porque a veces nosotros pensamos que la casa del Señor, que es del pastor Ezequiel. También es cierto, ¿no?, de que tal vez Dios me pueda usar a mí para bendecir la casa de Él, para hacer un canal de bendición. Porque, bueno, no me gusta mencionar, ¿verdad?, cosas que yo hago por las personas a veces cuando Dios a mí me permite. Porque nosotros no caminamos, ¿verdad? No tenemos en Estados Unidos los sacos de dinero, ni tenemos los palitos en el patio que dan dinero, ¿no? Sino que las cosas pasan o se da o se ayuda. Cuando hay. Cuando no hay, pues no hay para hacer. Nosotros entendemos que Dios es el que va haciendo las cosas, ¿verdad?, en su propósito. Amemos la obra del Señor como familia, respetémonos, sigamos sirviendo con amor, ¿verdad? Porque en el núcleo
del amor fraternal entre iglesia, hermanos, iglesia, pueblo, matrimonios y así sucesivamente, es donde las bendiciones de Dios comienzan a descender. Hay muchas personas que quiero mencionar también, ¿verdad? En parte del testimonio, que este matrimonio le ha creído a Dios. Este matrimonio ha sido un matrimonio que ha estado conmigo en la